Como decía en la introducción en esta mañana, quisiera concluir en alguna manera lo que es la Semana de la Pasión, lo que hemos estado a lo largo de prácticamente todo este mes viendo los distintos acontecimientos que se fueron dando desde el inicio en que Jesús comienza a hacer sus anuncios de que esto iba a acontecer, todo lo que viene después, el juicio, la crucifixión, la resurrección que hemos celebrado y recordado la semana pasada. Y queda un tema más que concluye, que cierra todo esto y que algunas veces hemos pasado por alto en lo que son nuestras reflexiones secuenciales de la Escritura, de lo que corresponde a este tiempo, y que es la ascensión. Algo que está en la Escritura y que por alguna razón a veces no le hemos dado toda la trascendencia que esto corresponde. He titulado la reflexión de esta mañana, Llevado al cielo. Sale del texto, así que ese es el título. Quiero invitarle a que abra Marcos capítulo 16, versículos 19 al 20, es el primer pasaje que queremos ver, aunque hay otros dos pasajes más que son también correlativos y que nos muestran otras partes de la ascensión. Pero dice el pasaje de Marcos 16, comenzando en el 19, y el Señor, después que le habló a los discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que nos ayude a comprender la totalidad de lo que significó la pasión de Cristo, que concluye, como les decía, justamente con esta parte. Después de unos 40 días de distintos sucesos, como ya hemos leído en el comienzo de esta mañana, comenzó esta parte que es la parte central y la parte final. Déjeme decirle algo sumamente importante en el inicio de esta reflexión. Sin la ascensión y la exaltación de Cristo al cielo, no podríamos afirmar que nuestra redención ha sido completada. O sea, si solamente consideramos las partes anteriores, tenemos mucho sentimiento y confido en nuestros corazones cuando relatamos y vemos todos los hechos del juicio y la crucifixión misma de Jesús, pero también tenemos un tiempo de júbilo cuando sabemos que al final eso terminó en la victoria de Jesús en la resurrección. Pero esta es una parte fundamental que la Escritura lo refleja aquí. Por eso es que le decía que no está completa nuestra remisión si realmente no consideramos esta parte. Generalmente concluimos esta Semana Santa presentando los hechos: arresto, juicio, condenación de Jesús, castigo, crucifixión, culminación con la victoria, resurrección, y queda entonces esta parte de la ascensión. Para entender un poco más todo, quiero llevarle al segundo pasaje que tenemos allí en Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Aquí vamos a encontrar otras cosas más que están agregadas por Lucas, que abre un poco más el panorama de la ascensión. Y dice el pasaje: y Jesús los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y escuche, dice, y fue llevado al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios.
Aquí encontramos otras partes que están relatadas por Lucas acerca de ese momento de la ascensión. Quiero mostrarle aquí algunas partes que realmente son importantes con respecto a esto. O sea, ampliación que hace Lucas aquí. Primero, que Jesús los bendijo, dice el pasaje. Esa es una parte importante. Antes de la ascensión, Jesús bendice a sus discípulos y cambia la palabra recibido, que dice Marcos, por la palabra llevado arriba. O sea, esto nos deja claro que fue Dios el Padre que intervino directamente en todo el proceso de la pasión de Cristo, pero específicamente aquí en la ascensión, ¿no? Debemos tener en claro de la actuación de Dios Padre en la ascensión de Jesús. Y también hay una cita allí que dice, y el regreso gozoso de los discípulos. Es sorprendente, es interesante lo que vemos aquí porque contrasta en alguna manera. El viernes en la noche vimos aquel pasaje donde los dos que van caminando a Emaús, ¿no? Y Jesús camina al lado y ellos no se dan cuenta y viene toda una conversación, un diálogo allí donde Jesús le pregunta qué es realmente lo que creen que aconteció y dice el pasaje que ellos con semblante triste le contaron aquellas cosas. Y es interesante que aquí, ya en la ascensión, muy poco después, dice que estaban gozosos mientras Jesús ascendía al cielo. Tres cosas que quiero en esta mañana compartir con ustedes acerca de la importancia de la ascensión. La primera es que la ascensión es el comienzo, el inicio de la iglesia. Por eso leímos en el comienzo justamente el relato del libro de los Hechos donde está iniciando la iglesia. Hasta que Jesús Él está dando la formación, instrucción y capacitación a sus discípulos que habrán de desarrollar la tarea a partir de allí. Cuando lo miramos justamente en el libro de los Hechos, pasaje que ya hemos citado, pero que podemos bien volver a repasar para comprender, dice que Jesús en ese día fue llevado al cielo luego de darle las instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles a los que había elegido, dándole, dice, muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Este fue un proceso muy interesante en el comienzo, después de la crucifixión y resurrección, donde existían comentarios acerca de que eso no había acontecido. Las apariciones a lo largo de 40 días de Jesús reafirmaron una y otra vez de que realmente Él vivía. Y se les apareció, dice, hablándoles, y acá es muy importante esto, a los discípulos acerca del reino. Por eso digo que este es el comienzo de la iglesia. La extensión del reino era algo que Jesús estaba enseñándoles, discipulándolos, capacitándolos, porque era la tarea que ellos tenían que hacer. Esto está unido, por supuesto, a la guía del Espíritu Santo. Por eso les dice, ustedes fueron bautizados en agua por Juan, pero ahora serán bautizados por el Espíritu Santo en pocos días. Y eso sucedió inmediatamente en Pentecostés. Y lo último que hay allí es que la pregunta otra vez, ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Miremos las evidencias de este pasaje. Primero, muchas pruebas convincentes de que Jesús estaba vivo, apariciones durante 40 días, reafirmación del concepto del establecimiento del reino de Dios, lo que comenzaba a partir de ese momento como tarea de los discípulos. Confirmación de la promesa de que serían bautizados y embestidos por el poder del Espíritu Santo para realizar la tarea. Y por último, clarificar el concepto del reino de Dios y su establecimiento. Frente a este panorama, nosotros hubiéramos esperado, ¿no es cierto?, viendo la ascensión de Jesús, de que ellos hubieran entrado en un
tono de tristeza, como alguien que los está abandonando. Sin embargo, el texto dice que estaban gozosos y que volvieron a Jerusalén y adoraron a Dios. O sea, después de la crucifixión y aún en el periodo de la resurrección y las apariciones de Jesús, el mundo en su entorno en ese momento, conforme a lo que podemos ver en la Escritura, no había producido muchos cambios. Los cambios comienzan a venir posterior, cuando ya el Espíritu Santo trabaja con los discípulos y comienza esa expansión del reino. Esta tarea que Jesús les encomienda a los discípulos humanamente parecía imposible de lograr, primero porque no tenían las herramientas, no eran personas capacitadas. Sin embargo, la garantía de que el Espíritu Santo, que Jesús le había anunciado que les ayudaría a recordar todas las cosas y que cumpliría una función específica y especial. O sea, cuando predican el Evangelio, dice, el Espíritu Santo se ocupará de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una versión más moderna dice que el Espíritu Santo se ocupará de culpar al mundo de sus pecados. O sea, esa es la tarea que iba a desempeñar el Espíritu Santo después que el mensaje fuera presentado. Nos preguntamos entonces por qué razón ellos estarían con gozo, si la separación debería haberles producido tristeza, dolor. Sin embargo, ellos estaban felices por lo que estaban viendo en ese momento. Evidentemente, ya no se sentían abandonados porque habían comprendido en alguna manera que estos hechos que Jesús había relatado y que los profetas habían mencionado se estaba cumpliendo. Y la ascensión era algo que estaba dentro del plan de Dios. Ahora, estas expectativas que recaían sobre los discípulos con la esperanza de la segunda venida, que eso era lo que traía el gozo, por supuesto. Sabían de que Jesús no los abandonaría por completo, sino que estaba ascendiendo para tomar su posición de reinado, sentado a la diestra, a la derecha del Padre, para comenzar ese reinado que sería eterno hasta el regreso. O sea, los discípulos hasta aquí ya iban comprendiendo mejor toda la situación. Ahora, empecemos a darle aplicación a nosotros en este tiempo. O sea, ¿qué importancia tiene la ascensión de Jesús para nosotros? Bueno, en primer lugar es que aquella encomendación de extensión del reino, de la tarea, Marcos dice que después que fue recibido arriba, ellos comenzaron a predicar con la asistencia del Espíritu Santo. O sea que esa responsabilidad le quedó a la iglesia y nos sigue quedando a nosotros. O sea que esa expectativa y ese mismo gozo que los discípulos tenían viendo la ascensión de Jesús, debiera ser el mismo gozo que nosotros deberíamos tener en esta mañana al recordar. No es que Jesús esté ascendiendo hoy, sino estamos recordando ese hecho puntual que marcó trascendentalmente a la iglesia. Ahora, siguiendo con la aplicación, si nosotros verdaderamente desempeñamos la tarea y la función que Jesús pide aquí a sus discípulos, que continuara con el proceso de predicación para extender el reino, si nosotros no lo estuviéramos haciendo, si no lo haríamos como Jesús espera, lo que estaríamos haciendo es retrasar su venida. Como dice que Jesús no volverá nuevamente hasta que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. O sea que nuestra tarea sigue siendo vigente en este tiempo. Y mientras haya un mundo sin conocimiento o una parte del mundo sin conocimiento de Cristo, nosotros tenemos que seguir con esta tarea de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Los discípulos estaban seguros de la presencia de Jesús con ellos, pero también nosotros debemos estar seguros, porque esa garantía Jesús la dio
en el momento de la ascensión, cuando hace la encomendación de que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos a toda criatura, bautizándolos. Concluye el pasaje y usted recordará Mateo 28, el final del 20, y dice Jesús: y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que aquel gozo y experiencia que los discípulos tuvieron en ese momento puntual de la ascensión de Jesús era porque fueron comprendiendo todas estas cosas y estas palabras que Jesús les había dado, que ahora, por supuesto, el Espíritu Santo comenzaba a recordar en ellos. Yo creo que cada vez que nosotros olvidamos los planes y los propósitos de Dios que están declarados y enseñados en su palabra, cuando nosotros olvidamos lo que el texto bíblico nos recuerda permanentemente, comenzamos a entrar en un cono de sombras, de dudas, de incredulidades acerca de qué pueda estar pasando y qué no. Ya está, no pasó más nada. No pasó nada, no se preocupe. Hoy estoy enérgico. Muy bien, volvemos otra vez al texto bíblico. Entonces les decía que Jesús les recuerda entonces de que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Una manera diferente hasta este momento de la presencia física de Jesús. O sea, ya Jesús no estaría más físicamente con ellos. Ahora Jesús su presencia estaría espiritualmente asegurando y garantizada por el Espíritu Santo en el cielo. Así lo afirma el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino, dice Pablo, Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, comienza a tener sentido todo el proceso de la pasión de Cristo. Comienza a tener sentido absolutamente todo lo de la ascensión. O sea, por eso decía al principio que si no concluimos, no cerramos el proceso con la ascensión, queda trunca justamente la parte fundamental de la enseñanza de la Escritura. Por eso, lo más importante es esa poderosa relación que Jesús establece con sus discípulos, muchas gracias, pero que también continúa con nosotros. O sea, todos estos acontecimientos no deben ser ni extraños ni lejanos para nosotros, porque esto es la vivencia del cristianismo de cada día. La primera cosa, entonces, inicio de la iglesia. La ascensión marca el comienzo, el inicio. Después que Jesús ascendió, comenzaron a predicar y tenían gozo en su corazón. La segunda cosa que hay aquí es que la ascensión tiene una relación directa con nosotros. O sea, todos los hechos reflejan que la palabra nos confirma y garantiza que esta realidad de la ascensión de Cristo es un hecho inseparable de los acontecimientos, por supuesto, de la crucifixión, pero especialmente de la resurrección. Vuelvo otra vez a reafirmar que sin ascensión el sacrificio y resurrección de Cristo es incompleto. Por lo tanto, el hecho de que tenemos que aceptar por fe y de acuerdo a los registros bíblicos veraces, durante 40 días el Espíritu Santo les recordará, los profetas lo han anunciado. O sea, por esas razones que la palabra es viva y eficaz cada día. Primero, porque es palabra de Dios, y segundo, porque el Espíritu Santo nos recuerda y nos lleva a recordar los hechos que sucedieron y que tienen que ver también con nosotros. O sea, el texto de hoy nos dice que Él fue llevado al cielo en un cuerpo glorificado. Pero queda claro aquí de que Dios levantó a Jesús de la tumba, lo sacó de la tumba, le dio la resurrección, pero Jesús es el único que no vuelve
a morir. O sea, hay otros hechos de resurrección en la Escritura. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar, el más conocido es Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de Marta y María, la hija de Jairo, tal vez a lo mejor no tan recordada por nosotros, el hijo de la viuda de Naín, Eutico, aquel que cae por la ventana y que Pablo ora y lo resucita porque dice que cayó y estaba muerto, Tabitas. O sea, cada uno de estos hechos reflejan muerte, resurrección, pero vuelta a morir. En el caso de Jesús es que el cuerpo de Jesús ya no está en la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está allí. O sea, cuando fueron las mujeres, cuando fueron los discípulos, constataron de que allí no estaba. En el camino a Emaús, los incrédulos, dos que van caminando, le dicen a Jesús, fueron las mujeres y el cuerpo ya no estaba allí. No, porque ascendió al cielo glorificado, tal cual como lo refleja la Escritura, dice, y está sentado a la derecha del Padre. Pero en este punto, en relación con nosotros, me gustaría levantar la siguiente pregunta. ¿Qué significa la ascensión para nosotros, los que creemos en Jesús y que creemos en la ascensión? Entre las muchas cosas que el Evangelio significa que estamos unidos a Cristo a través de la fe. Por la fe aceptamos. También significa que donde Él está, nosotros también estaremos. Así el mismo Jesús lo afirma y reafirma en Juan 14, uno de los pasajes que sabemos leer, especialmente cuando estamos despidiendo a alguien ya de esta tierra para la patria celestial. Jesús dice, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy pues a preparar un lugar, y si me voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es lo que significa la ascensión. O sea, Jesús fue a estar a la diestra del Padre reinando allí. Por eso el Apocalipsis habla de Rey de Reyes, porque Jesús está reinando allí. Pero también dice, voy a preparar un lugar, porque es allí también donde vamos a estar todos nosotros. Entonces, la ascensión también, completando el proceso de la pasión, tiene significado. Significa que iremos al cielo en espíritu y el cielo vendrá a nosotros en cuerpo. La ascensión es el pleno fruto de la promesa de la resurrección de Cristo como primicia de Él primero, dice, y también de los que habremos de continuar. La ascensión significa que el Evangelio es la mejor noticia que hemos escuchado de parte de Dios, que sigue manteniendo y sosteniendo su plan y sus promesas que están registradas en la palabra. La esperanza no es solo que después de la vida, esta vida que tenemos, llegará un día, más tarde, más temprano, pasaremos por el tránsito de la muerte, como toda persona. Pero Pablo afirma lo siguiente en 1 Corintios 15, 51 al 55, que tendremos vida después de la muerte. O sea, hay un primer proceso. Los que estemos aquí en vida, dice, un día moriremos, y si no, como menciona por supuesto también Pablo en Tesalonicenses 4, dice, los que quedemos vivos seremos, dice, arrebatados. Todo esto que parece tan esplendoroso es parte de esta ascensión. Y entonces Pablo garantiza de que justamente esa vida que tendremos después de la muerte es gracias a la misericordia y el amor de nuestro Dios en el cual creemos. Por eso Pablo reafirma, así que les digo un misterio, dice Pablo allí 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, todos seremos transformados en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojo a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todo este proceso que parece incomprensible
Pablo lo continúa diciendo de la siguiente manera: ¿por qué es necesario que esto corruptible, esta caja, esto, dice, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, concluye Pablo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Yo sé que este final es el final que muchos repetimos, pero a veces sin comprender toda la profundidad de lo que tiene esto. Pablo termina diciendo: entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria por Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿O dónde, oh sepulcro, tu aguijón? O sea, esta transformación de lo incorruptible a lo corruptible, de lo mortal a lo inmortal, eso tiene que ver con nosotros. La ascensión tiene relación directa con lo que existimos hoy. No es un hecho solamente aislado, no es algo esplendoroso para contemplar, pero no sé qué tiene que ver conmigo. Sí, tiene todo que ver con nosotros. Y la tercera y última cosa tiene que ver no solo con la experiencia de recibir el gozo que recibieron los que vieron ascender a Jesús, el mandato de cumplir con la extensión del reino, el hecho de garantizarnos de que un día estaremos viviendo gozosos en la presencia del Señor, sino que mientras estemos aquí en este tránsito de la vida, hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso la tercera cosa es que la ascensión está relacionada directamente con la extensión del reino. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ya llegando casi al final, en el capítulo 19, versículos 7 y 8, nos habla de un momento glorioso que le sucederá a la iglesia cuando se produzca la segunda venida, o sea, el tiempo del arrebatamiento. Dice Juan allí en Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. Cantamos muchas veces esta canción. Y su esposa se ha preparado, hablando de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Pero tal vez la última parte, que inclusive la tengo subrayada aquí, a lo mejor no prestamos toda la debida atención. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tengamos cuidado de cortar los versículos en la mitad. Tengamos cuidado solamente de quedarnos con la parte esplendorosa. Dice, la iglesia estará vestida de lino fino y resplandeciente, pero, y ese pero tiene que ver con que las acciones justas de la iglesia. A raíz de esto debemos preguntarnos si estamos viviendo realmente en las expectativas de la segunda venida del Señor cuando venga a buscar su iglesia de esta manera, como lo menciona el Apocalipsis. La pregunta que cabe aquí: ¿estamos preparados para ese encuentro? La ascensión tiene algo que ver con nosotros. La entronización y segunda venida del Señor no significa lo mismo para todas las personas. Ya hemos considerado que para su iglesia será un momento muy especial. O sea, para los que creemos en Cristo como Señor y Salvador y estamos esperando su segunda venida ansiosamente en el tiempo que corresponda, como así lo menciona la Escritura, será un tiempo de gozo, de felicidad, un tiempo muy especial. Ahora déjeme decirle que hay un segundo grupo. Y quisiera ser prudente en esta mañana. Tal vez usted, cuando mencione los pasajes bíblicos, considere que está dentro de ese segundo grupo. Y el segundo grupo es para aquellos que han rechazado a Jesús, que no han querido aceptar el sacrificio de Jesús, que no han creído en la pasión, que no han creído en el poder de la resurrección que hemos visto el domingo pasado, y que le parece totalmente increíble esto de la ascensión.
Déjeme decirle que si usted está en este grupo es necesario que lo reconsidere, que lo piense. 3 pasajes quiero darle de la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz, la palabra que a través del Espíritu Santo de Dios habla a su corazón, dice lo siguiente. En el Salmo 100, el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es la primera expresión. La segunda tal vez le ayude a clarificar más, está en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 13. Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Cristo fue a la cruz. Eso es lo que significa la pasión. Permitió que su cuerpo fuera partido, que su sangre sea derramada para remisión, para perdón de nuestros pecados. El texto dice que Cristo ha sido ofrecido una vez y para siempre en sacrificio por nuestros pecados. Una sola vez. Y después se ha sentado a la diestra, a la derecha de Dios el Padre. Y de ahí en adelante, escucha lo que dice la Escritura, está esperando que hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor Jesucristo ha recibido de parte del Padre Dios la prerrogativa, la iniciativa, el poder divino para ejecutar su juicio, lo que está diciendo la Escritura. Por eso Juan 5:27 dice, y también le dio a Jesucristo autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Por eso, esto que pareciera ser algo tan espectacular como es la ascensión, tiene un sentido claro y profundo acerca de si usted cree en Jesús como Señor y Salvador y está esperando ese momento, ese tiempo gozoso donde Él vendrá a buscar su iglesia, que dice que estará resplandeciente como lino fino, pero también dice que las acciones justas, y eso significa aquellos que recibimos, aceptamos y entramos dentro del plan de Dios. El juicio a sus enemigos será el último paso de su exaltación. Sé que la palabra suena fuerte. O sea, la Escritura dice que todo aquel que no cree está considerado como enemigo de Dios. O sea, Jesús dejó que fuera enjuiciado, compadeció delante de Poncio Pilato, fue condenado, fue crucificado, pero la Escritura dice que una vez que resucitó y ascendió a los cielos, volverá con gran poder y gloria. Delante de Él se reunirán todas las naciones, todas las generaciones, para recibir de sus labios la sentencia definitiva. Él será exaltado ante todo el mundo visible como soberano juez de toda la tierra, por derecho de haber pagado el precio en la cruz. Para redondear en esta mañana la pregunta es, mientras ese momento llega, o sea, de esta segunda venida, ¿qué pasa con nosotros? Cuando los discípulos le vieron ascender a Jesús al cielo, no solo estaban gozosos, sino dice que ellos salieron y predicaron en todas partes. Mientras estemos esperando ese tiempo, mientras la estadía del Señor permanezca a la diestra de Dios Padre y está relacionada directamente con esa labor que los discípulos comenzaron, porque fue la tarea que se le encomendó, pero que continúa con nosotros. Cuando Jesús hace su oración sacerdotal allí por sus discípulos, les dice, Padre, no te ruego solo por estos, o sea, los que están allí presentes, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, nosotros continuamos esa tarea. Por eso es que estamos
encomendado. La única explicación posible que podemos encontrar realmente es de llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. Es algo que tenemos que desarrollar. Cruzar barreras culturales, idiomáticas, geográficas, económicas. Eso es lo que el Señor, resucitado y ascendido a los cielos, espera de nosotros. Lo mismo que comenzaron a hacer los discípulos. Así lo expresa el texto. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Sabe con qué asistencia? El texto continúa: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. El Señor Jesús dijo que cuando saliéramos a predicar, tuviéramos tranquilidad de que todo lo que Él nos había enseñado y lo que está registrado en su palabra, el Espíritu Santo nos recordaría. Él, dice aquí, nos ayudará para poder hacer la tarea. Dios usó personas sencillas para la extensión del reino. Dios usó personas simples, sin mucha preparación, para el avance misionero de aquella primera iglesia en el primer siglo. Pero Dios continúa guiándonos para que nosotros también sigamos con la misma tarea. Déjenme concluir en esta mañana de la siguiente forma. Al considerar todos estos aspectos de la ascensión de Jesús, la conclusión sería esta: y fue llevado arriba al cielo, dice el texto, y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Quisiera decirle en esta mañana que esta es una mañana de celebración y de gran gozo, porque estamos recordando aquello que fue un hecho puntual, pero que es parte de la conclusión de esta semana de la pasión. Tengamos gozo, porque aquel que ascendió al cielo, dice, un día volverá para llevar a su iglesia. Y su iglesia es aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador, y entonces Él vendrá a buscarnos. Y la segunda cosa: y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándolo el Señor, y confirmaron la palabra con las señales que le seguían. No nos permite estar ocioso. Que el gozo simplemente no sirva para disfrutarlo y nada más, sino dice, hay una tarea que hacer. El reino debe seguir siendo extendido y usted y yo somos parte. Tal vez usted diga, bueno, no hay muchas cosas que yo sé hacer. Déjate guiar por la palabra y por el Espíritu y verás que Dios hará maravillas. No es tu mensaje, no es mi mensaje, es el mensaje de la palabra y es el mensaje que te guía el Espíritu Santo. Por eso, esto nos debe animar a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16, para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro para nuestras vidas. Él está esperando por ti. Si eres un hijo de Dios, hay una responsabilidad. Además de gozarte, haz la tarea. Si no lo eres, esta es una mañana especial para abrir tu corazón, confesar tus pecados a Él y recibirle como Señor y Salvador. Y el proceso de la ascensión comenzará a ser una realidad en tu vida, como es en la vida de cada uno de los que creemos ese momento. Y si estás pasando por un tiempo difícil y eso te lleva a la incredulidad, entonces cierro con esto. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, te dice lo siguiente: y después que hayas sufrido un poco de tiempo, tal vez ese sea el tiempo que estés pasando, algún tipo de sufrimiento de alguna naturaleza, salud, quebrantamiento económico, dificultades familiares, laborales, de tantas cosas que nos pasan. Después que hayas sufrido un poco de tiempo, ¿sabe qué va a pasar?
El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, fortalecerá y establecerá. Dios quiere hacer esto en tu vida como la hace en la vida de cada uno de los que creemos. Por eso, si en esta mañana has escuchado tal vez por primera vez esto de la ascensión, esto es un paso fundamental. Nuestra redención no está completa si no aceptamos esto. Porque el que vive y reina a la diestra del Padre en el trono, un día volverá. Por ti y por mí. Pero dependerá del lado en que estés. Si has aceptado a Cristo, dice, vendrá a buscarte para llevarte que estés donde Él está. Pero si no, vendrá para juicio de las naciones. Que Dios traiga claridad, revelación del Espíritu Santo acerca de cuál es tu situación, mi situación, y solamente con Él podamos arreglar las cosas. Que Dios bendiga su palabra y su vida en esta mañana. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan claro lo que tú has hecho. Y gracias, Señor, porque sabemos que tenemos solo dos caminos que tomar. O aceptarte a ti y esperar ese día triunfal cuando tú retornarás para buscarnos, para vestirnos de lino fino y resplandeciente y llevarnos a gozar de la vida eterna en ese lugar que estás preparando. Pero si así no lo fuere, Señor, que en esta mañana, como veíamos en la Escritura, el Espíritu Santo de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor, convenza a quien no esté seguro en este día, en esta mañana, de que tiene a Cristo en su corazón. Bendice, Señor, tu palabra y bendice, Señor, la obra de tu Espíritu en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.